cualesquiera falta voluntaria o nacida de la indiferencia y descuido nel que desempeñó hasta lo posible de sus obligaciones de un servicio que, aunque efecto del so propio deber, reconoce como mérito que extrema la patria misma. Y es decir, la patria te reconoce el tu esfuerzo y las tus obligaciones para ella. La Constitución gaditana también se recoge esto. La Constitución que después, esto ya de 1809, la Constitución de 1812 también lo recoge los artículos 6 y 9, ¿no? Y dice que todo español está obligado a defender la patria con las armas cuando se ha llamado por la ley, etcétera, etcétera. Bien. Y vos decía, todo clérigo también está llamado a dir con la alarma a hacer frente a los franceses. En Xuneto de 1810 dice: declárase que todo párroco, clérigo y religioso que no llega a la edad de 60 años está entendible solo la considerancia de ciudadano y a defender por ciudadano, por los derechos y libertad de la patria. Y una considerancia social en la que no hay diferencias sociales. Una considerancia en la que no se extrema como hasta ese momento, con el viejo régimen. El cura no tenía por qué estar ahí. Y preguntaréis vos algunos, diréis, bueno, pero ya que los religiosos también combatieron guerras anteriores, por ejemplo, la guerra de sucesión, ¿no? También hubo religiosos, por ejemplo, en Murcia, el Parque de las Bombas, que se enviaron a bofetares con los ingleses. Sí, es verdad. Pero no porque hieren ciudadanos, no en nombre de la patria, sino en nombre básicamente del rey. El rey en este momento es un elemento aglutinante, pero nunca esencial. Puede ser una causa de defensa, pero bueno, y imprescindible. La guerra de independencia fízose dando Fernando VII en Francia, ¿no? ¿Y qué penas tenían nuestros ciudadanos respecto a no cumplir como ciudadanos? Bueno, si hay varios tipos de penas que difieren según la ausencia, ¿no? de defender la patria, de la entonces, si no llegaban a la llamada del combate en 4 horas, que hacíase replicando las campanas, ¿no? Agullando las campanas, los nobles podían confiscar los bienes, tenían que pagar una multa. Si es del pueblo llano, te confiscaban los bienes, pagaban una multa y encima darte 12 pavos. En caso de la asistencia del servicio, uno que remoloneara y tal, multas y confiscaciones. Si se escondían para no cumplir, pena de muerte. Y fueras noble o no, esto también tampoco se llevó mucho a cabo, porque pongo un ejemplo, que en 1810 había gente que pagaba por un día y por otro y no sé qué, entonces, bueno, aquí hubo también un poquillo de trampa, ¿no? Esas cosas también llevan claro. Pero hay un texto que para mí lleva claro, ¿no? Que dice: si de alguno indigno del nombre de ciudadano, porque Dios tiene una considerancia social, no se prestará a este servicio el primer llamamiento que se idea por su comandante respectivo, queda quitado de la considerancia de tal y además va a montarse según las jóvenes circunstancias. Es decir, que como no defendieras la patria, dejaras de ser ciudadano, perdías derechos políticos. Bien, claro, estamos hablando de que toma importancia la voluntad de cada individuo, el que va a escoger quién va a ser su representante político, que es la misma voluntad que puso otra vez en el trono quien nos manda a Fernando VII. Bien, cuando se constituye la Constitución de 1812, también va a haber medidas en este sentido, de pérdida de condición de ciudadano. Pretendemos, algo de forma muy somera, analizar la cuestión que nos ocupa y que tiene profundas implicaciones políticas, distorsionando gravemente la realidad histórica peninsular. La historiografía centralista unitaria también tiene sus fobias y sus anatemas, entre los que podríamos citar el celtismo, la presencia púnica, los 700 años de presencia musulmana, el indigenismo de los primeros núcleos de resistencia al Islam en el norte cantábrico y en menor medida el reino suevo en Gallez. En la península ibérica, la llegada de Roma, como es hecho bien conocido, no existía ningún tipo de unidad política entre los diversos pueblos que la habitaban. Si Roma decide crear una provincia que abarque toda la península ibérica y a la que da por nombre Hispania, se debe a un hecho de simple naturaleza geográfica, de la misma manera que crearon otras provincias en base a la geografía. Véase el caso de Italia, otra península convertida en otra provincia.
Britania, una isla, o Galia, territorio bien delimitado entre los Pirineos, los Alpes, el Rin y el Canal de la Mancha. En realidad, las viejas divisiones provinciales romanas, atendiendo a factores geográficos, son la base de las grandes naciones occidentales de la actualidad: Italia, Francia, España y Inglaterra. A la caída del Imperio Romano Occidental, varias agrupaciones, fundamentalmente germánicas, van a pugnar por hacerse con el control del territorio, prevaleciendo finalmente los anglosajones en Britania, los francos en la Galia y los godos en Hispania. En el caso de Italia, al estar radicado en Roma el papado y al ser este el último símbolo del poder romano occidental, ninguna agrupación germánica, ni los ostrogodos primero ni los longobardos después, pudo llegar a tener el control que otras agrupaciones tuvieron en las restantes provincias occidentales. Volviendo al caso que nos ocupa, Hispania, el reino visigodo de Toledo nunca llegó a dominar en toda su extensión a la península, en tanto en cuanto fuera de ella dominó otros territorios al lado de los Pirineos y al otro lado del estrecho, por lo que la ecuación reino visigodo de Toledo igual a división provincial hispana simplemente no se cumplió jamás. Al margen de las fobias de la historiografía centralista y que anteriormente he enumerado, y complementándolas, hay un auténtico telón de acero, un muro de silencio en torno a la aprobada fundación islámica de la capital de España, Medina Mailí, o a la presencia musulmana en la meseta norte, que nunca dejó de estar poblada pese a la teoría albornociana del desierto del Duero, y que hoy, gracias a los vestigios arqueológicos, ha sido rotundamente desmentida y desechada. Las poblaciones de la meseta norte estaban desestructuradas y el dominio islámico se plasmó en la doble vertiente tributaria y de asentamiento de grupos bereberes norteafricanos. No vamos a extendernos en cuanto al origen del reino de Asturias. Simplemente señalar que los asturias son citados explícitamente en las crónicas altomedievales como los protagonistas de la insurrección popular y los autores de la elección del primer caudillo de la Reconquista. Ni qué decir tiene que el sentido étnico que se le da a la palabra Asturias, Astures, solo tiene parangón el que se le da a los vascones insumisos al reino toledano. Efectivamente, en referencia a la invasión musulmana del siglo VIII, tan solo se habla de hispanogodos y de musulmanes para el resto del territorio peninsular. Volviendo al tema del reino suevo, sumamente molesto para la historiografía centralista, hay que resaltar que aun después de la conquista del mismo en tiempos de Leovigildo, Bueno, plasmo mi visión de lo que es Asturias o lo que es les Asturias, porque yo parto de mi visión, no puedo partir de la visión de otro autor, tengo que partir de lo que yo pienso, de mis opiniones, ¿no? Y yo pienso que Asturias es el nombre de una tierra muy antigua que desde el año 910 va del río Eo hasta el río Asón, porque más allá del río Asón ya no podemos decir que sea Asturias, porque Tresmiera, precisamente ellos se consideran, yo leyendo libros de historia de Tresmiera, Asturias de Tresmiera, ellos dicen que Tresmiera no es Castilla, porque editaron también libros debatiendo si Tresmiera, un territorio pequeño que está entre el río Miera y el río Asón, está Santoña, por ejemplo, o Noja, si eso era Castilla o no era Castilla. Entonces ellos debatieron y llegaron a la conclusión de que Tresmiera, ese pequeño territorio, no es Castilla. No es Castilla. La única razón histórica para afirmar esto es que Tresmiera fue Asturias. Y esa es la única razón para afirmar esto, porque ya lo que no es Tresmiera sí que puede ser origen del condado de Castilla, que también fue condado de Asturias, o ya más bien de Asturias y León. Bardulla, condado de Castilla. Los condados eran la división interna del reino de Asturias. Va al corazón frayao, esta humedad del mundo que calistran estables de la carne, es estar condenado al destino del otro, a pesar de la seguranza de los fechos que traspasa la dimensión de los acuarios. Almacén de silencio, sol hombres de una griesca perdida de antemano.